seguramente lo había inventado. Entonces, sí. Cosas así que con las que te quedas para toda la vida. Claro. Para toda la vida. Déjame integrar a esta transmisión especial en memoria y en recuerdo a nuestro compañero y amigo Daniel Bisoño, a Chucho Cisneros, también parte de la familia Azteca. Y de verdad, cuando decimos familia, lo decimos de mucho corazón, porque aquí hemos crecido. Muchos aquí encontramos los amores de la vida, las parejas, los odios también, las polémicas. Chucho, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jania. Recordarle a la Castañeda, ahorita que decía del problema con Ana Bárbara, creo que Daniel llegó a un punto en que nos enseñó, nos hizo entender que todo lo que hacía era parte del show. Sí. No había mala voluntad, no había una mala onda, sino simplemente era parte de su personalidad, el ser bromista, el jugar. Y es un tipo que aprendió a limar asperezas más allá de la pantalla. Si en algún momento alguien se molestaba, después él tenía la ocasión para hablar con ellos y decirle, no, tranquilo. Eso me pasó a mí. No pasa nada, mira, ¿Sí? Ahí está. Qué mejor ejemplo que tú entonces. Y a partir de ahí, no sabes, la admiración mutua. Y las risas, ¿no? De siempre, de siempre. Me parece como chistoso el que en los escenarios fuera una persona tan extrovertida, tan irónico, tan sarcástico, con este humor picosito que no todo el mundo lo tiene. Eso me parece que es de suma inteligencia, el humor negro. Pero en lo personal era una persona bastante introvertido, tímido. Callado. No le gustaba mucho que lo vieran la gente, ¿no? Es un poco como Javier Alatorre. Sí. son aislados, no les gusta exhibir su vida personal, no les gusta lo ostentoso. Yo creo que de pronto es tanta la exposición mediática que tienen a través de, en el caso de Daniel te voy a hablar, del personaje Bisoño en la televisión, que de pronto es como resguardar un poco esa parte, ¿no? La parte privada, la parte personal. Pasaba por los pasillos y tú lo veías, sí saludaba a quien lo saludaba. Elegante y educado siempre. Pero si él podía pasar como caballito cubierto, pum, pum, de frente, él era así, muy introvertido. Lo saludaban y te bromeaba. Porque además, a pesar de que tenía esa esa dualidad, pantalla, vida real, era un tipo que siempre tenía la broma en la punta de la lengua para aventártela, ¿no? Y para contestarte el albur, contestar el juego, con una sagacidad, una mente ágil impresionante. Y lo curioso de esto es que ve cómo estamos ahorita recordándolo, ¿no? Con alegría. Con sonrisas. Sí. Con sonrisas, digo, pese a la tristeza, evidentemente, pues siempre hay una sonrisa, algo que nos hace recordarlo con eso, con una sonrisa, ¿no? ¿Podemos confirmar las causas de muerte o es información evidentemente en desarrollo, pero qué sabemos? Lo que sabemos es lo que se publicó a través de la página de Ventaneando, de las redes de Ventaneando, que es complicaciones que vinieron derivadas a partir de este trasplante que tuvo en meses pasados. De ¿no? hígado. Del hígado, sí. Fue derivando en complicaciones que lo fueron llevando a estar ingresando y saliendo del hospital. Sí. Eso tampoco era ningún secreto. Pati lo dijo en algunas transmisiones. A ver, tranquilos, Daniel tiene que estar entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque está en constante revisión, está en constante tratamiento médico. Y así era. Derivado de estas complicaciones, pues, digo, llegó el momento en el que, pues, finalmente el cuerpo debe haberse cansado y no aguantó más, ¿no? Pero el show debe continuar. El show debe continuar y él así lo hubiera querido y él así lo hizo siempre, ¿no? Porque a veces venía con dolencias, venía con problemas y él siempre estaba al pie del cañón, haciéndote reír sobre todo. Hablando de anécdotas, yo recordaré mucho también cuando a mí me tocó coincidir también con él en radio. ¿Qué programa hacían? El Exprimidor, que fue, así se llamaba. Los nombres se los ponía él, Previo ¿verdad? al Mameluco, sí. Sí. Él se los ponía, claro. Sí. Pero era muy temprano, ese programa era de lunes a viernes muy temprano y muchas veces nos tocó llegar ligados de la fiesta. O sea, ¿se iban en vivo? Íbamos en vivo. Ya te imaginarás lo que eran aquellas transmisiones. Y eran más jóvenes, aguantaba el cuerpo. Aguantaba el cuerpo, evidentemente. Y te voy a contar, por ejemplo, cuando estaba el lugar que tenían los Mascabrothers, el Show Center famoso, había un lugar abajo que se llamaba la Nave del Olvido. Entonces, después del show, era el after en la Nave del Olvido. Y siempre encontrabas allá a Daniel Bisoño, aplaudiéndole a un José Joel, a cantantes alternativos que llegaban a presentar show.
Y ahí eran las grandes veladas, las grandes bohemias, porque era un tipo muy amiguero, eso sí hay que decirlo, era amigo de todos, entonces con todos le gustaba compartir, y entonces ahí era que nos amanecíamos, y de ahí al programa de radio, ¿no? Era fiestero. ¿Cómo obtenía la información que luego nos sorprendía? Nosotros decíamos, pero si eso nadie lo sabe. Fíjate qué curioso lo que mencionas, porque finalmente todo el mundo podría decir que qué rudo, pero la misma gente se acercaba y le contaba a brindar información. El mismo famoso venía y le platicaba, a expensas de que sabían que dónde trabajaba y lo que iba a pasar, ¿no? Pero era es lo que te decía yo, era esa confianza que generaba el saber que no era malo, no era un tipo malo, era un tipo muy bromista, era un tipo con un sentido del humor muy sarcástico, con un humor negro bastante fuerte, lo oíamos ahorita en la nota, que él mismo decía, ya vi de cerca la huesuda, pero ahora con esta nobla. Ahí está, ese era Daniel Bisoño, ese es Daniel Bisoño. ¿Cómo poderlo decir de tal suerte? Y con todo respeto, Chucho, hay mucha gente que denosta el periodismo de espectáculos y dicen, ustedes no son periodistas, no son serios. ¿Cómo lograron este equipo, incluyéndote, llegar a dignificar la labor que hacen? De pasar de ser actor o de ser cantante o de ser conductor nada más a ser periodista de esta rama tan controversial y complicada. Te voy a platicar una conversación que tuve con Pati Chapoy hace un par de semanas, que era esto. Creo que se vino a dignificar el periodismo de espectáculos desde el momento en que Ventaneando demostró que había investigación detrás de los hechos, que no nada más era hablar por hablar. Ventaneando siempre ha puesto el ejemplo desde aquellos años en los que nos cerraban las puertas de los eventos, que el famoso era amenazado de que si no estaba en una entrevista lo iban a vetar de la empresa en la que trabajara. Y nosotros a base de trabajo duro, y de un equipo de información hoy en manos de Rosario Murrieta desde hace muchos años y la producción de Yari González, dignificando con trabajo, con investigación, con las pruebas en la mano, ¿no? Demostrando que lo que se decía era real, lo que se decía era cierto, y siempre con este compromiso de dar voz a la otra parte, ¿no? No nada más quedarte con lo que tú me estás diciendo, sino escuchar y dar voz a la otra parte, el derecho de réplica famoso. Entonces creo que hoy por hoy, lo sabemos, Ventaneando es la fuente principal de información de espectáculos. Hoy el mismo famoso viene a Ventaneando cuando quiere que algo se sepa. ¿Por qué? Porque saben que aquí se trabaja con dignidad, con honestidad y con honor a la verdad, ¿no? Oye, hablando del mismo famoso, yo no lo soy, por supuesto que no, pero claro que sí. He ido muchas veces a Ventaneando y se los agradezco de maravilla, no sabes, de corazón. Y este hijo era el que me ponía en jaque con las preguntas más difíciles, que hasta Pati le decía, ¡ay, Daniel! Porque de pronto tú te puedes imaginar qué te puede preguntar Pati cuando vas con algún tema, o Pedro. Que te conocen desde chavitita y saben toda tu vida. Pero nunca vas a saber qué te preguntaba Daniel, ¿no? No, cosas así de repente que decías, oye, esa es una indiscreción, no creo poder contestarla. Pero sabías capotearle, tenías que capotearle a Daniel. Hemos aprendido a través de los años. ¿Con qué te quedas, Chucho? ¿Con qué recordaremos a nuestro amigo? Con el sentido del humor de Daniel, con el don de gente, porque además era un tipo entregado, un tipo abierto, un tipo desprendido de todo, y con esa sagacidad, con ese humor que tenía, que a todos nos hacía reír, incluso en malos momentos podría sacarte esa sonrisa, ¿no? Era el típico que seguramente en los velorios estaba contando chistes y te hacía reír. Entonces, esa es, creo que la personalidad de Daniel, y es con lo que nos debemos quedar todos, ¿no? Sin duda alguna, nos quedaremos con sus sonrisas, con su humor, con su ironía. Creo que perdí a Mónica Castañeda, ¿verdad? Bueno, pues le agradezco muchísimo. Venía camino para acá, entonces. Venía camino para acá. A ver si nos alcanza en esta transmisión y si no, en los siguientes despachos informativos. Con eso nos queremos quedar, con su alegría, con su ironía, con su sarcasmo, con su sinceridad, con las cosas que le dijo a todo mundo, que además son reales. Sí, además sí. esa era la peculiaridad, ¿no? Que te decía tu verdad, que te hacía reír con que lo que te hacía reír y te hacía pensar, también. Sí, con eso nos queremos quedar. Hay probablemente
pues información que tengamos que dar de manera oficial. Todavía no estamos en condiciones de darla hasta que esta misma, las fuentes oficiales la tengan o la difundan. Y evidentemente mañana en Ventaneando, y ahí tendremos toda la información de primera mano, ¿no? Vamos a hacerle un homenaje. Sí, seguramente. Sé que Alejandro Gou, que compañero, compadre, amigo de él en el teatro y de muchos años, está trabajando en algo para despedir a Daniel como la gente del teatro lo suele hacer, ¿no? Sí. Y con ese recuerdo y con ese cariño, para que sea homenajeado con ese recuerdo del gran Daniel. Con aplausos. Con aplausos. Con eso nos Y con quedamos. risas. Muchas risas. Muchísimas gracias a Mónica Garza, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda, por supuesto que a ti, Chucho, Gracias, Jaime, por regalarnos pues parte de la vida de nuestro querido compañero y amigo. A su familia, a sus amigos, conocidos, a Azteca en general, al grupo, pues un abrazo solidario, que en paz descanse, muñecón. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, y volvemos. Como le informaba al inicio de este espacio, falleció nuestro compañero y amigo Daniel Bisoño. Así lo recordamos. A Daniel Bisoño lo que más le gustaba era reírse de sí mismo. Nada mejor que eso para seguir adelante en la vida. Lo conocimos cuando llegó a Caiga Quien Caiga y un buen día se sentó en la sala de Ventaneando, en la que permaneció por 29 años. Su forma de ver la vida siempre tuvo de fondo una carcajada. Hasta en los momentos más complejos, Daniel sabía cómo levantar el ánimo. Novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Sarcástico, irónico, aficionado a Águila, ocurrente. Ese es el Daniel que todos veían diariamente. Pero fuera de los foros, el muñeco es un gran amigo, compañero generoso, dispuesto a pagar la cuenta de las comidas o del reventón. El amante de la cocina, dispuesto a prepararte un platillo, o el amigo que da consejos cuando las dudas te acechaban, siempre con un cierre de humor para ayudarte a cambiar el ánimo. Más allá de su trabajo en Ventaneando, Daniel también compartió tiempo en el escenario. Otra de sus pasiones que inició cuando de niño participó en los Tenis Rojos. Después llegaron el Tenorio Cómico, A Oscuras me da risa, Lagunilla mi barrio, entre otras. A Daniel el aplauso del público le animaba, gozaba siempre sus tardes en la sala de Ventaneando, pero el motor más grande es la pequeña Micaela, su hija, quien aprendió a gozar de sus personajes, el teatro y la televisión. Hoy me queda la alegría de haber reído muchísimo contigo. Ni princesa ni esclava, simplemente mujer. De gozarte cuando te transformabas en la señorita Limantur o cuando provocabas carcajadas con tus anécdotas. ¿Ya ves? Gracias por las risas, la compañía y el cariño. Descansa en paz, muñeco querido, y ve allá para hacer reír al eterno. Mónica Castañeda, Fuerza Informativa Azteca. Muchas gracias. Hasta siempre, querido Daniel, y desde donde estés, sigue haciéndonos reír, nunca pierdas el humor. Te abrazamos a ti, a tu familia y a tus amigos. Y a ustedes les doy las gracias por acompañarnos esta noche especial para toda la familia de Azteca. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bonita noche. Yo les voy a platicar quién es la nueva integrante del grupo Mestizo. Además, qué artista, nada menos y nada más, que ha ocasionado un divorcio entre sus fans. O sea que quédense con nosotros. ¿Quién hizo el oso? Tremendo, Pati. No sabes qué oso. Imagínate confundir al rey Hussein, que en paz descanse, con qué personaje del ámbito deportivo se los vamos a platicar. Tan profundo como el mar, tan intenso como el sol, me iluminas como la luna. Aquí estamos, felices de estar con usted. Día triste para nosotros, día triste para quienes lo conocimos, para millones que lo vieron
y escucharon durante años en esta su casa, TV Azteca, en el teatro y en la radio. Hoy murió el muy querido Daniel Bisoño, nuestro amigo y compañero. Noche de jueves, ya casi es viernes, muy buenas noches. Alegre siempre, con una sonrisa, una palabra generosa cuando nos encontrábamos en los pasillos, original, divertido, creativo, talentoso y de un estilo único. Descansa en paz, querido Daniel. Las 10:01. Es tiempo de la verdad. Daniel Bisoño nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México. Desde muy joven inició su carrera en el mundo del espectáculo. En 1982, Daniel actuó en la película Fieras contra Fieras, al lado de Carmen Salinas y Adalberto Martínez Resortes. 2 años después participó al lado de Luis Miguel en la cinta Ya Nunca Más, por mencionar algunas. También comenzó en diversas obras de teatro con apoyo de su tía abuela, la productora Angélica Ortiz, madre de la actriz Angélica María, con la que compartió varios escenarios. Poco a poco se hizo de un nombre como actor cómico de teatro. Trabajó en temporadas exitosas de obras como El Sirenito, Corre por tus viejas y A oscuras me da risa, al lado de Loco Valdés, Alejandro Suárez, María Elena Saldaña y Benito Castro. Por una corta temporada condujo el programa de radio Vida y Milagro. Una experiencia junto con su desarrollo actoral le abrieron las puertas de TV Azteca, una de las televisoras más importantes de México. Fue en 1996 cuando comenzó su trayectoria como conductor en el programa de espectáculos Caiga quien caiga, bajo la producción de la periodista Pati Chapoy. Un año después se incorporó al programa de crítica e investigación periodística Ventaneando, como conductor suplente. Yo les voy a platicar quién es la nueva integrante del Grupo Mestizo. Además, qué artista, nada menos ni nada más, que ha ocasionado un divorcio entre sus fans. O sea que quédense con nosotros. Gracias a su perseverancia y sentido del humor con el tiempo, se convirtió en uno de los principales presentadores del programa. ¿Quién hizo el oso? Tremendo, Pati. No sabes qué oso. Imagínate confundir al rey Hussein, que en paz descanse, con qué personaje del ámbito deportivo se los vamos a platicar. ¿Cómo que andan? Pero di con quién, hombre. No quiero. En los últimos años compartió cámara y micrófono con Pati Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Linet Puente. ¿Cómo te injertan en un cadáver? No, del cadáver al lado del tuyo, lo disectan, le abren. Pero siento que traigo un injertado, fíjate, porque a veces no siento. Daniel nunca descuidó su trabajo en teatro. Dio vida a su personaje más icónico, la Güera Limantur, en el Tenorio Cómico. Recientemente interpretó a El Muñeco en la obra Lagunilla mi barrio, de la mano del productor Alejandro Gu. En los últimos años presentó algunos problemas de salud que poco a poco se fueron agravando. Descanse en paz, Daniel Bisoño. Descanse en paz. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, dijo que, lo escribió en sus redes sociales, con gran tristeza despedimos a nuestro querido amigo y compañero Daniel Bisoño. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de toda la familia azteca. El vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas Sada, también lamentó el fallecimiento. Dijo que Daniel Bisoño siempre será recordado con mucho cariño por toda la familia azteca. Envió el pésame a toda su familia y amigos. En abril, apenas en abril del año pasado, el querido Daniel Bisoño regresó a trabajar a esta su casa. Tras un duro episodio de salud que lo llevó al hospital por 2 meses, Daniel Bisoño regresó a Ventaneando, donde confirmó que tendrá que someterse a un trasplante de hígado para evitar una nueva recaída. Esto es algo... Podría aguantar, no sé, algún tiempo sin hacer este procedimiento, pero me dijeron que me ofrecían pues la curación total
a través de esto, y aunque me da miedo, lógicamente, pero después de lo que ya viví, los doctores me han convencido de esta manera. Me dijeron que después de lo que ya viví en estos tres ingresos al hospital, esto era pan comido. Después de saludar de cerca a la huesuda y todo esto, pues lógicamente empiezas a reflexionar en ti, en lo que has hecho, y la verdad es que muy contento de esta nueva oportunidad, y falta todavía para estar al 100%, pero por mi hija, por Micaela, por toda la gente que nos ve, se va a hacer. Es el recuerdo de su madre, quien murió mientras permanecía hospitalizado, otro motivo por el que Bisoño se mantiene optimista, pues desea honrar su memoria viviendo a plenitud. Ya lloré todo lo que tenía que llorar. Siempre que pierde a uno de nuestros padres, pues es terrible, y creo que la madre es la que más nos puede doler. Entonces sí fue doloroso, muy doloroso, pero a ella le gustaría que yo estuviera así, luchando por hacer las cosas, por salir bien de todo esto. El conductor de Ventaneando se siente agradecido con la vida por esta nueva oportunidad. Hoy por hoy sí creo que aprendí varias cosas, y le diría al del pasado que nos la pasamos bien, pero que hoy en día pues las prioridades son otras. Y esa prioridad es sin duda su hija Micaela, a quien describe como su mayor motor de felicidad. Primero estuvo impactada un poco con lo de mi mamá. Ese fue el primer contacto para que la niña entendiera más o menos lo que era la muerte. Después lo de mi mamá, y yo sí hablo con ella de estas cosas, pero trato de pintarle que en este caso no va a ser. Antonio Castañeda, Fuerza Informativa Azteca. Gracias. Hace menos de un año, hace 10 meses de ese momento, el director de ADN 40, Luciano Pasco, también se sumó a las condolencias. Descansa en paz, querido Daniel, escribió en sus redes sociales. Desde muy pequeño, Daniel inició su carrera en el mundo del espectáculo. Siendo un niño participó en la película Fieras contra Fieras. A Daniel Bisoño lo que más le gustaba era reírse de sí mismo. Nada mejor que eso para seguir adelante en la vida. Lo conocimos cuando llegó a Caiga Quien Caiga, y un buen día se sentó en la sala de Ventaneando, en la que permaneció por 29 años. Su forma de ver la vida siempre tuvo de fondo una carcajada. Hasta en los momentos más complejos, Daniel sabía cómo levantar el ánimo. Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Sarcástico, irónico, aficionado a Águila, ocurrente. Ese es el Daniel que todos veían diariamente. Pero fuera de los foros, el muñeco es un gran amigo, compañero generoso, dispuesto a pagar la cuenta de las comidas o del reventón. El amante de la cocina, dispuesto a prepararte un platillo, o el amigo que da consejos cuando las dudas te acechaban, siempre con un cierre de humor para ayudarte a cambiar el ánimo. Más allá de su trabajo en Ventaneando, Daniel también compartió tiempo en el escenario. Otra de sus pasiones que inició cuando de niño participó en los Tenis Rojos. Después llegaron el Tenorio Cómico, A Oscuras Me Da Risa, Lagunilla Mi Barrio, entre otras. A Daniel el aplauso del público le animaba, gozaba siempre sus tardes en la sala de Ventaneando, pero el motor más grande es la pequeña Micaela, su hija, quien aprendió a gozar de sus personajes, el teatro y la televisión. Hoy me queda la alegría de haber reído muchísimo contigo. Ni princesa ni esclava, simplemente mujer. De gozarte cuando te transformabas en la señorita Limantur o cuando provocabas carcajadas con tus anécdotas. ¿Ya ves? Gracias por las risas, la compañía y el cariño. Descansa en paz, muñeco querido, y ve allá para hacer reír al eterno. Mónica Castañeda, Fuerza Informativa Azteca. Muchas gracias.
Descansa en paz, querido Daniel.